Muy buenos días, mis queridos amigos y hermanos. Continuamos con el repaso de la lección de escuela sabática para hoy lunes 29 de diciembre de 2025, titulada Pablo encadenado. Vamos a orar para empezar este repaso. Señor y Padre nuestro, al abrir su palabra en este repaso, le pedimos que abra también nuestro corazón y nuestros entendimientos, que su voz sea más fuerte que nuestras preocupaciones y que su presencia nos dé atención, nos dé humildad y nos dé alegría para aprender. Ayúdenos a ver no solo lo que Pablo vivió, sino lo que usted quiere hacer de nosotros hoy. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. Antes de mirar los versículos y las experiencias de Pablo, vale la pena que nos detengamos en una realidad que nos toca a todos. Cada vida tiene momentos en los que pareciera que nuestras fuerzas no nos alcanzarán. Hay días en los que continuamos no porque tengamos todos resueltos, sino porque algo dentro de nosotros nos empuja a seguir. Ese algo, para nosotros como creyentes, no es una simple motivación humana, sino la convicción de que pertenecemos a Dios y de que caminar con un propósito, que no se detiene ante los obstáculos. La lección de esta semana nos invita a mirar más allá de lo visible. Pablo no fue admirado por evitar el sufrimiento, sino por cómo lo interpretó, lo que él vivió y a quien permitió que lo sostuviera en medio de todo. Su historia abre una puerta para que nosotros nos preguntemos, ¿qué lugar ocupa Dios en mis decisiones cuando las cosas se complican? ¿Qué se revela de mi fe cuando la vida me sacude? ¿De quién dependo realmente para avanzar cada día? Hoy iniciaremos nuestro repaso con esta mirada, no desde la teoría, sino desde la realidad que cada uno de nosotros carga, buscando descubrir cómo la presencia de Cristo puede darle dirección y sentido a lo que cada uno de nosotros vivimos diariamente. En este día reflexionaremos sobre las ocasiones en las que el apóstol Pablo estuvo preso y cómo, a pesar de estar físicamente encadenado, su espíritu siguió libre y lleno de propósito en Cristo. Nos anima a mirar más allá de las circunstancias difíciles, recordando siempre que Dios siempre está con nosotros, aun cuando nos enfrentamos pruebas o persecuciones. Las experiencias de Pablo. Pablo menciona en sus cartas varios encarcelamientos sufridos durante su servicio misionero, por ejemplo en Filipos y en Cesarea. Aunque en Roma podía haber estado en arresto domiciliario, se describe como prisionero de Jesucristo. Podemos ver en Efesios 3:1 y Filemón 1:1, que fue la lección de ayer, describimos su capítulo. En 2 de Corintios 4:7 al 12. Este pasaje nos muestra cómo Pablo y sus compañeros, aunque atribulados, perseguidos y enfrentando dificultades, no estaban desanimados ni derrotados, porque el poder de Dios se manifestaba incluso en sus debilidades. En 2 de Corintios 6, de 3 al 7, aquí Pablo describe el modo operandi del ministro de Dios: paciencia, tribulación, cárceles, trabajos, ayuno, y también el poder y el amor de Dios que nos sostiene como creyente. Pero a pesar de las cadenas físicas, lo que realmente define a Pablo es su permanente enfoque en Cristo y en su misión. No dejó que la prisión detuviera su servicio a Dios, e incluso desde la cárcel escribió cartas que han fortalecido la iglesia por siglos. Su ejemplo nos enseña que nuestro mayor poder no está en la ausencia de pruebas, sino en la presencia de Cristo en medio de ella. En medio de nuestras propias cárceles, dificultades, injusticias, sufrimiento, recordar que vivimos para Cristo y Él vive en nosotros
como Pablo lo expresó. Confiar en que Dios tiene un propósito incluso en las pruebas y que puede usar nuestras debilidades para manifestar su poder. ¿Cómo podemos aplicar el ejemplo de Pablo cuando enfrentamos adversidades o injusticia? ¿Qué nos enseña en 2 Corintios 4, 7 al 12 acerca de la forma en que Dios obra en medio del sufrimiento? ¿De qué recursos espirituales disponemos hoy para poder enfrentar nuestras propias cárceles? Una de las preguntas que tenemos en nuestra lección nos dice, leer en 2 Corintios 4, 7 al 12, que revela este pasaje acerca de cómo pudo Pablo soportar las pruebas a las que se enfrentó. ¿Cuál era el centro de su vida? El pasaje de 2 Corintios nos muestra que Pablo no interpretaba sus pruebas como señales de derrotas, sino como un marco donde se hacía visible algo mayor que él mismo. Su resistencia no provenía de una fortaleza personal extraordinaria, sino de saber que llevaba un tesoro que no le pertenecía, la vida y la obra de Cristo dentro de él. ¿Cómo pudo soportar las pruebas? Aceptaba su fragilidad sin avergonzarse de ella. Reconocía que era como una vasija de barro, quebradiza, limitada, temporal. Eso lo libraba de depender de sus propias capacidades. Veía cada golpe como una oportunidad para que se destacara el poder de Dios. Cuando era presionado, perseguido o obligado al límite, interpretaba esos momentos como escenario donde la fuerza divina se hacía más evidente. Entendía el sufrimiento como parte del camino del discípulo. Llevar la muerte de Jesús en el cuerpo no era un peso inútil, sino una unión con el sacrificio del Maestro que le daba sentido a cada una de sus heridas. Pablo se mantenía de pie porque sus pruebas no eran el final de su historia, sino el vehículo por el cual la vida de Jesús circulaba hacia otros. ¿Cuál era el centro de su vida? Lo central para Pablo no era evitar el dolor ni buscar comodidad, sino reflejar a Cristo, incluso si eso implicaba desgaste personal. No vivía para conservarse a sí mismo, sino para que Jesús se hiciera visible en él. Por eso podía decir en resumen, si mi cuerpo se desgasta, es para que otros reciban vida. Su vida giraba alrededor de hacer palpable la presencia de Cristo, aun cuando su propio cuerpo sufría la consecuencia del ministerio. La otra pregunta que tenemos nos dice, leer en 2 Corintios 6, de 3 al 7, de qué recursos espirituales disponía Pablo para afrontar esta dificultad. En 2 Corintios 6, 3 al 7, Pablo enumera no solo lo que él enfrentó, sino con qué herramientas internas y espirituales pudo atravesarla. El texto muestra que no avanzar a pulso, sino sostenido de una serie de recursos que formaban su columna vertebral espiritual. Recursos espirituales que lo sostuvieron. La paciencia perseverante, no como un simple resignación, sino como resistencia activa que le permitió permanecer firme sin perder el enfoque. Pureza de intención y de vida. Una conciencia limpia que le evitaba cargar cargas internas innecesarias. Servía sin doblez, sin buscar prestigio ni reconocimientos. El conocimiento espiritual, entendimiento profundo del carácter de Dios y de su plan, que le daba perspectiva cuando la realidad inmediata dolía. Generosidad del corazón, una actitud abierta hacia los demás, aun cuando él mismo recibía heridas. Ese desinterés en sí mismo ensanchaba su capacidad de amar, el poder genuino no humano, una fuerza que no provenía de su temperamento ni de su voluntad, sino de la acción de Dios en él, lo que evitaba que dependiera de resultados visibles.
la presencia del Espíritu Santo, no como idea, sino como experiencia viva que renovaba su interior cuando el exterior se desgastaba. Seguridad transparente, las palabras francas, sin manipulación, esa verdad interior lo mantenía estable incluso cuando lo malinterpretaban. En pocas palabras, Pablo enfrentó adversidad con un corazón limpio, una mente iluminada y una fuerza que solo venía de Dios, no de sí mismo. Su resistencia no fue una hazaña personal, sino fruto de una vida arraigada en la obra del Espíritu. La otra pregunta que tenemos nos dice: ¿cómo podemos presentarnos siempre en todo como ministro de Dios? Segunda de Corintios 6:4. ¿Qué significa esto? Presentarnos en todo como ministro de Dios significa asumir que nuestra identidad en Cristo no es por momentos, sino permanente, y que cada circunstancia, favorable o dolorosa, es una oportunidad que nosotros tenemos para representar su carácter. No se trata solo de predicar o de servir en las iglesias, sino de vivir de tal manera que la gente pueda ver en nuestra manera de actuar quién es Dios. ¿Qué significa esto en la práctica? Coherencia continua. Que nuestra fe no se active solo en un contexto religioso, sino que lo que creemos guíe cómo hablamos, cómo trabajamos, cómo reaccionamos y cómo decidimos. Responder como Cristo respondería. Cuando somos provocados, tentados o injustamente tratados, elegir la paciencia, la bondad y la verdad. Permitir que el Espíritu transforme nuestra reacción más que nuestra apariencia. Ser ministro no es exhibir perfección, sino mostrar la obra de Dios en medio de nuestra humanidad. Representar a Dios en los pequeños. Puntualidad, responsabilidad y palabras cuidadosas, ayuda silenciosa, respeto al hablar, pequeños actos que puedan revelar quién dirige nuestro corazón. ¿Cómo vivimos el día a día? Recordar de quién somos. Antes de reaccionar, preguntarnos: ¿esto refleja al Señor a quien le sirvo? Elegir el bien aunque cueste. Ser fieles en lo correcto, aunque no traiga aplausos ni resultados rápidos. Servir sin reclamar visibilidad. Aceptar que muchas veces ser ministro es sembrar el silencio y dejar la cosecha en manos de Dios. Dejar que el amor sea nuestro lenguaje principal, incluso cuando las emociones quieren imponerse. En una frase, ser ministro de Dios en todo significa permitir que Cristo sea visible en cada espacio de nuestras vidas, especialmente cuando es difícil. Mis queridas familias en Cristo, hemos visto a Pablo caminar entre heridas, en cansancio y en oposición, pero avanzar con una dirección clara. Dejar que Cristo fuera visto en él, incluso cuando la vida le apretaba. Hoy no cerramos este repaso solo con información, sino con una invitación íntima y práctica. Cada uno de nosotros carga algo: preocupaciones, responsabilidades, decepciones, silencios dolorosos, luchas que nadie ve. El llamado no es negar estas cargas, sino entregársela a él para que Dios haga algo con ella, que trascienda lo que alcanzamos a imaginar. Pablo no fue útil porque tuvo una vida fácil, sino porque permitió que su fragilidad se convirtiera en un espacio donde Dios pudiera trabajar. Y por eso, el desafío para esta semana para nosotros es personal y profundo. Si estamos cansados, dejemos que Él sea nuestra fuerza, no solo nuestro consuelo. Si nos sentimos limitados, aceptemos nuestros límites, no impidamos el propósito de Dios en nuestras vidas. Si estamos luchando en silencio, permitamos que el Señor pueda transformar ese dolor en sensibilidad para que podamos amar mejor. Si nos sentimos que poco podemos ofrecer, recordemos que Dios multiplica a aquellos que ponemos sinceramente en sus manos.
Si la fe se ha vuelto rutina, pidámosle a Cristo que vuelva a ocupar el centro, no la periferia. Hoy Dios no nos pide ser perfectos, nos pide que estemos disponibles, con un corazón disponible. No nos pide tener todas las respuestas, sino darle nuestra historia para que Él la use. No nos pide mostrar fuerza, sino que dejemos espacio para su poder. Que esta semana podamos orar con sinceridad y decirle: Señor, tome lo que soy, lo que tengo y lo que vivo, con lo bueno y lo difícil, y úselo para que otros puedan verte a ti. Ese es nuestro llamado, no vivir para conservarnos, sino para reflejarlos. Y si les respondemos, aunque nuestras manos tiemblen, Dios escribirá esperanza con ella. Amén, hermanos. Que así sea en cada uno de nosotros, mis queridos amigos y hermanos. Que el Señor nos encuentre siempre dispuesto, sensible a su voz y firme a su llamado. Que nos sostenga cuando nos falten fuerzas, que nos guíe cuando dudemos del camino y que nos acompañe en todo momento cuando todo parece oscuro. Que su paz sea nuestro refugio siempre, que su amor sea nuestro impulso y su paciencia nuestra mayor certeza. Que tengamos siempre eso en nuestra mente bien claro. Amén. Que Dios los bendiga. Vamos a orar para terminar este repaso. Amado Señor, hoy ponemos nuestra vida en sus manos, tal como estamos, Padre, con fuerzas y con fragilidad. Le pedimos que su presencia pueda transformar nuestra carga en oportunidades para servirle, y que su amor siempre sea visible en nuestras palabras, en nuestros gestos y en nuestras decisiones. Háganos instrumento humilde, pero lleno de su gracia. Ponemos este día en sus manos y todo lo que haremos en él, que sea siempre para honrar y glorificar su nombre. En el nombre poderoso de su amado Hijo Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis queridos amigos y hermanos, que pasen feliz y bendecido lunes. Recuerden que nuestra cita continúa siendo mañana. Vea el repaso de hoy, pero regrese mañana. Que Dios les bendiga. Hasta mañana. Feliz día.